vamos a proceder a la inauguración. En primer lugar, quería disculpar la presencia de nuestra portavoz, Esther Muñoz, que le ha sido imposible poder estar ahora en la inauguración. Como sabéis, estamos con la comisión de la Dana, en la que ella estaba interviniendo, pero después vendrá a la clausura el secretario general del partido, Miguel Tellado, que es una persona a la que vosotros le queréis mucho, y lo sé. Nosotros empezamos a trabajar con Tu Abandono en Galicia. Yo no los conocíamos, eran los de las camisetas negras, no sabíamos ni quiénes eran. Y bueno, de ahí empezó esa relación. A mí me llamó un día Tellado, esto ya hace muchos años, me dice: oye, Ana, quiero que vengas aquí, él aún era secretario general allí en Galicia, que vengas aquí a recibir conmigo a unos funcionarios de prisiones. Y claro, me encontré con unos tíos que se llamaban Tu Abandono me puede matar, no sé qué, bueno, unas cosas más raras. Y ahí empezamos una gran amistad que después fuimos proyectando por el resto de España. Muchísimas gracias a los compañeros diputados que, como te dije, Manuel, esta semana aquí prácticamente no hay actividad parlamentaria, y los que están hoy aquí vinieron ex proceso para escucharos, para atender vuestras reclamaciones y dar la cara por vosotros. Muchísimas gracias al presidente del partido en Castilla-La Mancha. Hemos visitado alguna prisión con él, tiene unos diputados aquí magníficos. Yo creo que todos pueden repetir otra vez porque son buenas personas y muy trabajadores. Y bueno, vamos al grano. Muchas gracias a nuestra secretaria general del grupo, porque en ausencia de la portavoz, la que manda es Macarena Montesinos, diputada por Alicante. Y vamos al lío. Bueno, para nosotros, vosotros, como digo, sois de casa. Sois de casa, hemos participado en todas vuestras actividades desde que erais así de pequeñitos y ahora sois así de grandes. Sois el sindicato mayoritario en la mayoría de las prisiones y centros penitenciarios que hay en España. Nosotros os hemos abierto el Congreso de los Diputados porque el Congreso de los Diputados os tiene que escuchar. Y os tiene que escuchar porque vosotros, de una manera singular, encarnáis la forma tan clara del servicio público, que es el servicio silencioso en las prisiones y el servicio en favor de la seguridad de todos los españoles y de la convivencia. Yo siempre digo que los funcionarios de prisiones son el último eslabón de la cadena de la seguridad, pero que sois parte fundamental de la seguridad. Sin vosotros, ese eslabón estaría roto y no se podría defender a los españoles. Entonces, hacéis un papel fundamental. Por eso, vuestras reivindicaciones las traemos aquí al Congreso de los Diputados porque merecen ser atendidas. Y hoy van a ser atendidas. Hay partidos políticos que intentan silenciaros. Ese mismo silencio que hace años ETA conseguía hacer con los funcionarios de prisiones. En estos momentos, la sociedad española tenemos una deuda permanente con vosotros. Vosotros fuisteis un colectivo que estuvisteis durante muchos años en el objetivo, en el epicentro de ETA. Por culpa de eso nunca pudisteis manifestaros, nunca pudisteis hacer públicas vuestras reclamaciones. Veíais cómo se le iba subiendo el salario a muchísimos funcionarios, pero vosotros quedabais atrás. Algunos funcionarios, un profesor, un médico, es agente de la autoridad y vosotros todavía no lo sois hoy. Es una vergüenza. Nosotros tenemos aquí 2 proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados. Hoy miraba cuántas veces el PSOE pidió prorrogar el trámite y hoy es la número 41. No tienen vergüenza. No es normal que con las agresiones que estáis sufriendo en las prisiones, incluso con fallecidos, como Nuria, a la que quiero recordar hoy, porque este acto también va por Nuria, como le dije a su sobrino Pablo. Vosotros vivís con los que la sociedad aparta y convivís con ellos. Por eso me parece doloroso que mientras en Cataluña el Partido Socialista aprueba que sean considerados agentes de la autoridad los funcionarios de prisiones, aquí nos esté tomando el pelo y no permita que tramitemos esa ley. Me parece una tomadura de pelo y espero que vuestra presencia hoy aquí sirva para algo y que ojalá la próxima semana el PSOE desbloquee esta ley. No cuesta dinero, solo cuesta voluntad política. Voluntad política que no está dispuesto a ceder el PSOE por culpa de sus socios. Pero si lo hicieron en Cataluña, lo queremos para toda España, porque las agresiones se sufren en todas las prisiones y cada vez van en aumento.
Y no nos vale solo con funcionarios de prisiones. Queremos a todo el personal penitenciario, laboral, todos. Porque lo hemos visto con Nuria. Nuria era personal laboral, era una cocinera y fue asesinada. Esto ya no entiende de formatos, si eres funcionario o no funcionario. La violencia no entiende de eso dentro de una prisión. Yo he visto en prisiones como en Picassent, una mujer sola estaba en uno de los módulos más violentos que tiene la prisión de Picassent. Y me acuerdo que el director me quería ocultar la presencia. Y gracias a vosotros, porque os tengo que reconocer que cuando vamos a las prisiones, a los políticos solo nos quieren enseñar lo más bonito. Y gracias a vosotros nos decís, en tal prisión pedid ver esto, en la otra pedid ver esto. Y gracias a eso conocimos lo que se vive y lo que padecéis en los centros penitenciarios. Así que hoy nosotros vamos a escuchar, a prestaros muchísima atención a todo lo que decís, porque nosotros aprendemos de vosotros. Yo tengo que reconocer que el máster que hice en política penitenciaria, el máster de vida, lo hice siempre con TAN, con tu abandono me puede matar. Era, como digo, un colectivo, incluso para todos los políticos, erais el colectivo más olvidado. Gracias a vosotros entrasteis en las instituciones, se os escuchan en las instituciones y hoy, por primera vez en la historia, un sindicato de prisiones va a poner voz en el Congreso de los Diputados a los más de 22.000 funcionarios y trabajadores penitenciarios que tiene España. Compañeros, diputados, vamos a escucharles a ellos. Ellos hoy son los protagonistas. Estamos siempre y en cada rincón de España, como nos pidió el presidente Feijóo que os lo dijéramos, y sabéis que estuvisteis con él, y el gran sentimiento que él tiene hacia los funcionarios de prisiones. En cada rincón de España donde haya un diputado del Partido Popular, allí lo tenéis a vuestra disposición las 24 horas del día. Nada más y bienvenidos. Esta es vuestra casa, la casa de la soberanía nacional, que sois vosotros. Buenas tardes. Bueno, pues me presento. Soy Manuel Galisteo Torres. Soy el presidente del sindicato Tu abandono me puede matar. Soy funcionario de prisiones desde hace 25 años y trabajo en el Departamento de Aislamiento de la prisión Málaga II. Bien, dicho esto, quería agradecer sobre todo a sus señorías que, como bien nos ha explicado Ana, han hecho un esfuerzo específico para estar aquí hoy con nosotros y escuchar nuestra voz. Y, por supuesto, a las 140 compañeros y compañeras que se han desplazado desde puntos de toda España para venir hoy a apoyar igual al colectivo. Dar las gracias al Partido Popular, que nos ha permitido estar en una sala tan emblemática como es la Sala Constitucional. Es un orgullo y un privilegio que nos dejen poner la voz hoy de todo un colectivo en esta sala. Me gustaría empezar el acto, antes de nada, si me permitís, con un minuto de silencio por el trágico accidente en Adamuz, donde murieron dos funcionarios de prisiones de Huelva, 6 opositores a funcionarios de prisiones y 38 víctimas. Si me permitís, nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias. Me dispongo a abrir lo que es la primera jornada sobre funcionarios de prisiones en el Congreso. Le informo que esta jornada dispone de 3 mesas y damos lugar, ya empezamos con la primera mesa, que va a ser expuesta por Miguel Jiménez y Manuel Morales. Tienen la palabra. Muy buenas tardes. Como bien ha dicho Manuel, mi nombre es Miguel Jiménez. Soy funcionario de prisiones desde hace 16 años. Siempre he trabajado en vigilancia interior. Actualmente trabajo en vigilancia interior en el CID de Málaga. Me va a ayudar en mi exposición Manuel Morales, que es compañero funcionario de prisiones desde hace 17 años, que además de en interior también ha trabajado en oficinas, actualmente en Alhaurín de la Torre, Málaga.
Juntos vamos a tratar de exponer los cambios necesarios para adaptar nuestras necesidades a la actual realidad penitenciaria. ¿De acuerdo? Pensamos que sería un buen punto de partida para esta intervención recordar que el catálogo de infracciones del reglamento del régimen disciplinario de los internos se recoge en el reglamento penitenciario de 1981. Y todos los presentes pueden imaginarse cómo se catalogaba en 1981 la introducción de teléfonos móviles mediante el uso de drones. En 1981 un dron era ciencia ficción, hoy es logística. Y sabemos muy bien que es logística criminal. Pero no se preocupen, que el hecho de vulnerar gravemente la seguridad de los centros penitenciarios no queda impune. Se está tipificando como introducción de objetos prohibidos, más o menos como se introduce una baraja de cartas. Y se está sancionando con privación de paseo. Y claro, como podrán imaginarse, si me dan a elegir entre salir en Daroca con 99 internos al patio a 0 grados o quedarme en mi celda, tranquilito, en mi cama, tapadito, con mi televisión, pues no tiene color. Los funcionarios muchas veces no tenemos muy claro si el interno está cumpliendo una sanción por meter un móvil o si está disfrutando una recompensa. Esa es nuestra realidad. A partir de este ejemplo, que es un poco esperpéntico, pero tremendamente gráfico, podemos empezar a hablar de la necesaria adaptación de los medios personales, materiales y legales a la actual realidad penitenciaria. Porque desde hace tiempo venimos observando cómo los medios con los que nos dota la Administración se van alejando de la realidad de nuestro trabajo. Pero es que en los últimos años no se alejan, se han vuelto totalmente incompatibles. Y esto nos está llevando a una situación límite. Hoy los funcionarios de prisiones venimos a decir algo muy simple. No podemos pretender tener el sistema penitenciario más abierto, más garantista y más moderno de Europa con los medios propios de un sistema de un país tercermundista. Eso no funciona. Y además con un patrón que se repite siempre. En prisiones siempre vamos los últimos, siempre estamos abandonados y siempre vamos tarde, siempre vamos tarde. Así que a continuación procederemos a realizar un análisis que, aunque no pretendemos que sea muy exhaustivo, sí pretendemos que sea muy gráfico de la acuciante necesidad de adecuación de los medios de los que disponemos al trabajo que realizamos. En lo relativo a medios personales, tenemos 3 ejemplos muy clarificadores. Los medios coercitivos se recogen en el reglamento de 1996 y son aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, aerosoles de acción adecuada y esposas o grilletes. Cuando trasladamos esto a la realidad, el reglamento de 1996 hace que los medios coercitivos necesiten una modernización real. Y lo explico. Los aerosoles jamás lo hemos visto en las prisiones. En muchos centros no cuentan con servicios médicos. De hecho, es un lujo tener médicos en las prisiones. Y es obligatorio para aplicar el aislamiento provisional. Para aplicar las sujeciones mecánicas necesitamos destreza, fuerza y formación. El panorama pues, se define solo. Necesitamos simplemente un plan de formación adecuado para la aplicación de los medios coercitivos en extinción de incendios, evacuación de edificios y también, por supuesto, en cómo tratar los motines, como nuestros compañeros de Huelva han sufrido uno este fin de semana. Eso de sacar un curso de 25 horas para que firmemos que tenemos los conocimientos tiene que acabar. Roza lo delictivo en materia de prevención de riesgos laborales. Necesitamos, por supuesto, modernizar e incluir nuevos medios coercitivos como dispositivos Taser, debidamente custodiados en las jefaturas de servicios. Por supuesto, trajes de protección individualizados y medios adaptados a una realidad penitenciaria donde pues, hay internos con formación militar, conocimiento de artes marciales y una población reclusa cada vez más inadaptada. Gracias a Dios se han ido articulando medidas para evitar que personas con una vida más o menos normalizada entren en prisión. Por ejemplo, la suspensión de condenas menores de 2 años, muchas más penas y medidas de seguridad, la presentación en los centros de inserción social para condenas menores a 5 años y un amplio impulso a la clasificación en 3er grado.
las plantillas están envejecidas y la edad de jubilación llega hasta los 67 años. Muchos compañeros con esa edad no pueden estar en primera línea de batalla y como si esto fuera un trabajo normal, porque trabajar en prisiones no es un trabajo normal. Pasamos al apartado de la videovigilancia. La videovigilancia es gastar mucho para ver poco, y os lo explico. Contamos con una instrucción de videovigilancia del año 2010. En este tiempo, los contribuyentes han realizado un esfuerzo económico para instalar un sistema de videovigilancia en todos los centros, cámaras por todas partes. Supuestamente en aras de la seguridad. Los que llevamos el uniforme ya todos tenemos claro que no es para eso. Pero en 2025, 15 años después, y tras reclamarlo por activa y por pasiva, por fin nos han dado un nuevo uniforme. ¿Cuántas reuniones de esa famosa mesa de trabajo, eh? Por fin, cuando nos dotan nuestro nuevo uniforme, a los trabajadores se nos cae el alma a los pies cuando vemos que en este no se establece ningún distintivo que permite identificar a un funcionario entre un grupo de internos en las pantallas de nuestros carísimos sistemas de videovigilancia. Solo vemos un grupo de personas vestidas de oscuro. Es lo que tiene cuando se crea una mesa de trabajo sobre prisiones con personas que no trabajan en prisiones. Esto no es un detalle estético. Esto es seguridad operativa y un absoluto desconocimiento de cuál es nuestro medio de trabajo. Drones, la nueva amenaza real y la respuesta que nos dio la Secretaría General. Los que trabajamos en las prisiones españolas somos conscientes del tremendo problema que nos están suponiendo los drones. Por supuesto, introducen objetos y sustancias prohibidas y, como no puede ser de otra manera, nuestro sindicato, Tobandón no puede matar, pidió explicaciones a la Secretaría General y le pidió medidas correctoras para este problema. Les voy a leer textualmente lo que nos contestaron. El avance en las tecnologías existentes y el desarrollo paulatino de vehículos aéreos no tripulados en el ámbito de los ciudadanos suponen nueva amenaza para la seguridad exterior de las instalaciones de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuya competencia exclusiva de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad dependiente de la Secretaría del Estado de Seguridad. En fin, palabrería, se quitan el muerto, como si el dron llegara al perímetro y nunca entrará en los patios ni en las celdas. En fin, basta con leer la respuesta que nos dieron para ver la desconexión con la realidad. Desde nuestro sindicato entendemos que entre mirar hacia otro lado, como hacen esta gente, e instalar sofisticados sistemas de inhibidores, que por supuesto son bastante caros, hay soluciones intermedias y reales para parar este problema. Confiamos en que a ningún interno se le ocurra meter armas de fuego. Sin embargo, al final esto pasará. ¿Y qué le vamos a decir a nuestros compañeros? Pues bueno, vamos a pasar a lo relativo a medios personales. En este caso también vamos a usar algunos ejemplos muy gráficos de cuál es nuestra situación actual. Pues parece que recordar una y otra vez que en prisiones faltan 3.000 trabajadores no es suficiente. En primer lugar, usaremos como ejemplo el registro de celdas, uno de los actos regimentales más habituales y complejos de nuestro día a día. La orden dice: el registro se realizará en presencia del interno y causando el mínimo desorden. Bien. Pues esta es una orden razonable si se pretende que el cacheo se realice de una forma extremadamente garantista y respetuosa con el interno. Los trabajadores podemos estar más o menos de acuerdo, pero no es nuestro trabajo discutir esto y, por tanto, no lo cuestionamos. Pero sí es nuestro trabajo recordar que esta orden solo se puede cumplir con seguridad y de forma eficaz si contamos mínimo con 4 funcionarios y con un mínimo de una media hora de tiempo. 2 funcionarios para controlar a los 2 internos que ocupan la celda en un momento regimental que todos sabemos lo complicado que es, o al menos los que estamos en prisión sabemos lo complicado que es, y media horita para poder cachear una celda sin desordenarlo. Y para eso necesitamos otros 2 funcionarios. ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es que ahora mismo, en este mismo momento, salimos por la puerta y nos vamos a cualquiera de los módulos de nuestro centro de trabajo y solo hay 2 funcionarios. Uno de ellos en el búnker o zona de seguridad y otro dentro. Y ese que está dentro tiene 4 o 5 minutos para decidir qué hace.
¿Te metes con 2 internos en una celda tú solo y te juegas tu integridad física? ¿O aplicas algún tipo de artimaña para tratar de explicar que no se podía, que tal y cual, para cumplir la orden? Trabajar así es prácticamente imposible. Segundo ejemplo, las visitas, las ONG, los letrados, protocolos perfectos, sin personal, claro. Nuestro sistema penitenciario es altamente garantista con los derechos de los penados y hay un montón de derecho a contacto con familiares, amigos en general y a mantener el contacto con la sociedad. Y muy bien, esto es propio de un sistema moderno y abierto, como no puede ser de otra manera. Como la experiencia nos dice que esto es un punto de seguridad bastante delicado, pues tenemos un sinfín de órdenes e instrucciones que recogen protocolos muy detallados para el cacheo y el registro de visitas, de sus pertenencias y de los paquetes que introducen. Sobre el papel tenemos un sistema muy seguro. La realidad es que el pasado fin de semana en cualquier centro de nuestra geografía, como por ejemplo Algeciras o Villena, se han producido en torno a 1000 visitas y a 200 paquetes. Esto con 2 funcionarios de V2 y un encargado para toda esta carga de trabajo. Por supuesto, sin escáneres corporales y sin las suficientes unidades caninas. Que sí que los internos tienen derecho al magnífico trabajo de reinserción y asistencia que realizan la ONG, letrados, guías religiosos y demás. Y a consecuencia de esto tenemos diariamente autorizados en las prisiones 8.200 personas. 8.200 personas. Todos ellos, por supuesto, con su protocolo de identificación, cacheo, uso de medios electrónicos y demás. Una vez más, el papel lo aguanta todo. La realidad es que en las puertas de las prisiones tenemos 1 o un máximo de 2 funcionarios. Todos sabemos que es imposible realizar cientos de cacheos al día. Todos estos derechos y deberes están muy bien, pero si no dotamos de personal, pierden totalmente la razón de ser. Está muy bien que los internos tengan visitas y que no pierdan su vinculación con el exterior, y es necesario. Pero esto lo usan algunos desalmados para introducir estupefacientes, objetos prohibidos y demás, que además lo hemos conocido últimamente por casos muy mediáticos. Y cuando los medios personales no coinciden con la realidad, lo que ocurre es lo que ya conocemos: entrada de todo tipo de sustancias y objetos prohibidos, aprovechando los puntos débiles de nuestro sistema. Otro ejemplo palpable es la falta de médicos, que nos están llevando a un deterioro sanitario y a un colapso de seguridad. Actualmente en prisiones faltan aproximadamente la mitad de los médicos previstos en la RPT. Ahí es nada. Lo que se traduce en que hay muchos centros penitenciarios que durante largos periodos de tiempo no hay ningún médico presente, ninguno. Esto tiene una primera consecuencia, obvia, todos la vemos, y es el deterioro de la atención sanitaria a los internos, lo cual es muy preocupante. Ojo, cuidado, que tenemos una gran parte de la población reclusa con graves problemas de salud mental y tenemos mucha toxicomanía y politoxicomanía. Esta primera consecuencia obvia, vale. Algunas de estas derivadas se están intentando paliar, bien con telemedicina o bien como más le gusta a nuestra Secretaría General, sobrecargando de tareas a los enfermeros, de forma que al final acaban abandonando aquellas que les son propias y llevándolos a cometer graves errores, porque si te cargas de trabajo al final en algo te equivocas. Otra forma en la que se está intentando paliar es con cada día más y más gasto público. Contratación de ambulancias, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, vehículos para los traslados y, por supuesto, pagando los servicios, cuando se pagan, a las comunidades autónomas. Pero cuidado, esto tiene otra consecuencia devastadora, que no se está paliando. Y parece ser que tampoco hay mucha pinta de que se vaya a paliar. Y es el menoscabo de la seguridad de los centros penitenciarios. Pues muchas de las actuaciones regimentales tendentes a aislar a un interno cuando está violento requieren de la presencia de un médico, como es el aislamiento provisional, el aislamiento en celda, aplicación del artículo 72.1. Bien, necesita un médico. Y si no tienes médico, pues nada, ahí tenemos una vez más al trabajador penitenciario abandonado a su suerte. Si aísla al interno, incumple la norma. Si no lo aísla, expone a los demás internos y a los funcionarios. Te la juegas igual. No hay una respuesta buena. Otro ejemplo más de la falta de personal. Las penas y medidas alternativas, que tenemos unas cifras de éxito, aunque con una estructura que no sirve.
Desde el año 2008 se decide realizar uno de los mayores cambios en lo relativo a la ejecución de penas en nuestro país y se da un gran impulso a la sustitución de penas privativas de libertad y, de hecho, en el año 2008 tenemos un total de 60.000 de estas penas. Pues bien, en el año 2024 se realizaron en nuestro país 134.000. Hasta aquí parece que volvemos a tener otro éxito penitenciario. Pero solo tenemos que hacer una consulta a la Secretaría General para darnos un baño de realidad. Y es que los servicios desde ese momento lo realizan... O sea, en este año hay 61 trabajadores penitenciarios adscritos al servicio, 11 menos que en 2020. Y cada trabajador se encarga de la ejecución y supervisión de 2.200 penas. Cuando se trabaja en estas condiciones, sabemos que el control no existe. A la luz de lo expuesto, está claro que tenemos una necesidad de personal indiscutible, eso ya nadie lo discute. Pero si entramos en cómo organiza y cómo trata la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los trabajadores penitenciarios, aquí ya entramos en el plano de la ciencia ficción. Sin entrar en pormenores de instrucciones y órdenes de dirección que atacan directamente a la dignidad profesional y que todos las sufrimos, porque para eso hacía falta muchísimo más tiempo del que disponemos, sí nos gustaría exponer algunos ejemplos palpables de cómo nuestra Secretaría General se empeña en mantenernos en el siglo pasado. Basta ver, por ejemplo, cómo todos llevamos unos años donde se nos anuncian muchas medidas de conciliación entre la vida personal y familiar y muchas medidas en la lucha contra el cambio climático, la famosa Agenda 2030. En esta línea, la mayor parte de la Administración General del Estado y, en general, todos los organismos públicos, el teletrabajo ya es una realidad y se desarrolla con normalidad, con medios técnicos, con control y con objetivos. Sin embargo, en nuestras oficinas no, sorpresa para todos. Estamos hablando de oficinas donde el trabajo es perfectamente compatible con el teletrabajo. Gestión administrativa, nómina, expediente, documentación y tramitación. La pregunta es, si tenemos los medios tecnológicos, ¿por qué nosotros seguimos instalados en el siglo pasado? Pero en una institución donde, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ser los últimos, pero los últimos de los últimos, y a ser tratados como el enemigo, nos surgen otras dudas. ¿Por qué el sistema de doblaje de oficinas, que es válido para centros penitenciarios como Castellón 2 o Extremera, no se aplican al resto de centros penitenciarios, que también están muy alejados de las poblaciones? Si se han demostrado eficaces, reducen los desplazamientos y ayudan a conciliar la vida personal y familiar. ¿Es que los vehículos de los demás funcionarios no contaminan? ¿O es que no tienen derecho a conciliar su vida familiar y su vida personal? O, por ejemplo, ¿por qué a los compañeros de vigilancia interior no se nos permite realizar las cadencias que incluyen mañana, tarde, noche, que también funcionaron durante la pandemia y que también han funcionado en algunos centros de Valencia durante la DANA? ¿Qué sentido tiene no aplicar algo que se ha demostrado que funciona y que reduce los desplazamientos y que te ayuda a mejorar tu vida profesional y familiar? ¿A quién perjudican todas estas medidas para que no se apliquen? Y no se aplican incluso en contra del ideario de la propia partido que nos gobierna. Es increíble. Esto es eficiencia, conciliación, modernización y dignidad laboral. Y una vez más, el mensaje es el de siempre. Los últimos, los abandonados. Lo que vale para los demás no vale para prisiones. Y llegamos al tercer bloque, los medios legales. Todos los que trabajamos en instituciones penitenciarias somos conscientes que tenemos que ajustar la legislación existente a la realidad de nuestro trabajo. Todas estas instrucciones, protocolos, órdenes de servicio, que son tan totalmente incompatibles con la realidad de nuestro trabajo, tienen que ser nuevamente regulados. Hoy estamos en la Casa del Poder Legislativo, en la Casa del Legislador, y necesitamos acometer actuaciones de forma urgente. Y las tenemos que hacer ya. Y aquí les ruego a las señorías que por favor presten atención porque tenemos que ser nombrados agentes de la autoridad. Como en Cataluña, tenemos que ser profesión de riesgo. Necesitamos la equiparación salarial porque la dignidad empieza por el sueldo. Y un estatuto propio para los trabajadores como piedra angular sobre la que se organice todo. Vamos a empezar con el tema agente de la autoridad. Modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Los trabajadores penitenciarios necesitamos ser agentes de la autoridad,
porque no es lógico que desarrollando el trabajo que desarrollamos no lo seamos. No es lógico que no contemos con el principio de veracidad en nuestras actuaciones y que cada vez que redactamos un parte de hecho, por la incautación de drogas, por las amenazas de un interno a otro interno, por la amenaza hacia nosotros o incluso hacia nuestra familia, lo hagamos pensando que no va a servir absolutamente de nada, porque no nos van a creer. No es lógico que un funcionario de prisiones, justo antes de entrar a una pelea en un patio, justo antes de entrar a sofocar un incendio o justo antes de una intervención en una celda con un interno atrincherado, tenga que pensar que si acaba herido o con daños corporales, no, esto va a afectar económicamente a su familia, porque es muy, muy probable que el interno que ha intentado golpearnos, que ha provocado el incendio o que intenta matarnos sea insolvente. No es lógico que cuando un trabajador penitenciario debe exigir a un interno inadaptado que cumpla con el ordenamiento jurídico, si éste le agrede, no tenga una especial consecuencia legal. Señores, somos los representantes del Estado dentro de las prisiones. Todo esto no es lógico y así nos lo reconocen todos y cada uno de los representantes políticos con los cuales nos reunimos. Pero a estas alturas las palabras ya nos sirven de muy poco. Tenemos 500 y pico agresiones todos los años. Ya tenemos el primer tristísimo asesinato de Nuria. Por eso entenderéis que las palabras no nos sirven de nada. No porque lo digamos nosotros, sino porque todo lo que estamos aquí con el informe puesto hoy, sabemos que mañana por la mañana nos puede tocar a uno de nosotros. Profesión de riesgo. En primer lugar, agradecer a los miembros del Grupo Popular la iniciativa que han llevado al Parlamento Europeo, donde se solicita la inclusión de nuestra profesión dentro de las profesiones de riesgo a nivel europeo. Muchas gracias. ¿Por qué necesitamos ser profesión de riesgo? Pues por muchos factores. Necesitamos un análisis real y profundo de los riesgos laborales, físicos y psicosociales de nuestro trabajo. Más de 500 agresiones consumadas al año. Más de 100 incidentes sexuales con nuestras compañeras. Necesitamos una herramienta que pare esta sangría. El asesinato de Nuria no se puede volver a repetir. Necesitamos una edad de jubilación acorde a la exigencia del puesto. No podemos tener a funcionarios de más de 60 años en patio con más de 100 internos. No tiene lógica. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar del dinero. Equiparación salarial. Los trabajadores penitenciarios vemos que cada vez que alguna entidad autonómica asume la competencia en materia de prisión, una de las primeras medidas que se adoptan es reconocer la valía profesional, la turnicidad, el riesgo y la dificultad del trabajo que desarrollamos. Y rápidamente se produce la adecuación de su sueldo a la realidad del trabajo que hacemos. No podemos evitar hacernos algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué las comunidades autónomas que reciben la dotación económica del propio gobierno central gestionan mejor el dinero y pueden pagar mejor a sus trabajadores? ¿Por qué haciendo nosotros exactamente el mismo trabajo que ellos, no se nos reconoce? Siendo un cuerpo nacional y con vocación de servicio a nuestro país, nos negamos a pensar que la única forma que tenemos de que se nos trate con dignidad es que nuestras comunidades autónomas asuman las competencias en prisiones. Porque la verdad, es muy, muy, muy triste que la única forma de que esto funcione es troceando nuestro país. No queremos cobrar ni más ni menos que nadie. Queremos cobrar lo mismo por el mismo trabajo. Esto entendemos que es muy, muy justo. Y algo muy importante para nosotros, como ya saben, el estatuto propio. El estatuto propio tiene que ser la piedra angular que modernice la normativa básica del personal de instituciones penitenciarias. Un marco jurídico específico dentro de la AGE que reconozca nuestras singularidades profesionales y que aporte la seguridad jurídica necesaria para una profesión que no se parece a ninguna otra. Nosotros somos funcionarios civiles del Estado, no somos fuerza y cuerpo de seguridad, pero no nos parecemos a los funcionarios de Hacienda ni a los de Seguridad Social en nada. Es imprescindible que nuestro estatuto se desarrolle mediante una negociación colectiva, real y efectiva, protagonizada por organizaciones sindicales elegidas por los propios funcionarios de prisiones, en procesos electorales exclusivos de nuestro sector. Solo así, quienes conocen nuestros derechos serán representantes legítimos, con un conocimiento directo de la realidad penitenciaria y presencia efectiva en los centros de trabajo, poniendo fin al actual secuestro de la negociación colectiva que tenemos en prisiones. El Estatuto, por supuesto, debe incluir la creación de un Centro Nacional de Estudios Penitenciarios,
como lo tiene la Policía Nacional o la Guardia Civil, porque nosotros no somos menos que nadie. Una formación inicial, especializada, continua y adaptada a los nuevos tiempos no es ningún complemento, es una exigencia profesional. Si actuamos como policía, como primer interviniente, como mediadores, como bomberos, resulta evidente que necesitamos una formación propia, permanente y específica. Negarnos un estatuto a un colectivo tan singular es perpetuar un modelo que ya está agotado. Reconocerlo es apostar por instituciones más seguras, profesionales mejor preparados y una sociedad mejor protegida. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría daros las gracias profundamente a Manuel y a Miguel, porque para mí que hayan aceptado el compromiso de hoy de hacer lo que para mí creo que es la mesa más complicada y más tediosa del día de hoy, agradeceros muchas gracias por haber tenido valor y lo bien que lo habéis hecho. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos un poco ya más a contar un poquito más batallitas, sentimientos y un poco la cosa más amena, como se suele decir, ¿no? Pasamos a la mesa segunda, en donde van a exponer Cristina Villar y Montse Valcárcel. ¿Tenéis la palabra? Buenas tardes. Mi compañera Cristina Villar tiene 25 años de servicio y actualmente es jefa de servicios en la prisión de Zuera. Yo tengo 33 años de servicio, siempre en vigilancia interior, y soy encargada del departamento de la prisión de Picassent. Nos ha tocado hablar, desgraciadamente, de las agresiones sexuales que suceden en prisiones. Y resulta que no son hechos aislados. Resulta que es una realidad estructural, silenciada y normalizada dentro de nuestras prisiones. Las agresiones, abusos, acosos y vejaciones sexuales que sufren las trabajadoras penitenciarias por el mero hecho de ser mujeres y desempeñar su trabajo en primera línea del sistema y sin la protección debida. Dale, ponnos las estadísticas. Dale al 1. Pega las gafas. Vale, solo tenemos estas estadísticas porque hasta ahora la Secretaría General no daba estadísticas de agresiones sexuales. Iban incluidas en el cómputo general, ¿vale? A pesar de que ellos no den estadísticas, yo, como llevo con 33 años de servicio, os voy a contar que la primera vez que yo tuve contacto con una agresión sexual en prisión sería por el año 95. Íbamos vestidos de azul todavía. Muchos de los de aquí recordaréis ese bonito uniforme. Había una compañera sola de noche en el módulo, lo que es habitual. Los funcionarios de prisiones por la noche estamos solos en el módulo porque no es necesario que haya dos porque los internos están encerrados. Básicamente es por eso. Y el interno que llevaba el desayuno al módulo, allí los domingos hacen chocolate con churros. Llamó la atención de la funcionaria para que saliera un momentito y cuando salió de la oficina le puso en el cuello un pincho. Un pincho carcelario no era de grandes dimensiones ni metal, simplemente era un tubo de plástico Bic con la boca cortada, con una cuchilla incrustada, quemada y se queda pegado. Una especie de cúter, para que se hagan una idea. Se lo puso en el cuello, la metió dentro de la oficina la subió a la planta de arriba y la metió en el baño y le dijo te voy a violar. La compañera se salvó porque había economato, el economato de los internos, que abre por las mañanas para que los funcionarios también podamos tomar café, que fue la que pidió ayuda y auxilio. Y conseguimos entrar por la planta de seguridad y salvar a la compañera, que había perdido 2 botones, llevaba sangre en el cuello y el susto de su vida. Esto pasó en el año 95. No tenemos un protocolo de agresión sexual en la prisión. En prisiones no lo tenemos. El Poder Legislativo todavía no ha considerado que sea importante tenerlo.
Los documentos que hoy os vamos a poner, señorías, encima de la mesa, porque nos interesa que ustedes, sobre todo, conozcan esta realidad, porque son los que pueden cambiar, una vez lleguen al Gobierno, la situación. El legislador es el que tiene que cambiarlo. Pues vamos a documentar años en distintos centros penitenciarios con un patrón común que ya no admite más excusas ni negaciones. Cristina nos va a comentar algunos titulares de prensa y algunos casos conocidos por todos vosotros. Muy buenas tardes. Vemos datos recientes. En 2024, 10 agresiones sexuales, 44 casos de acoso sexual y 53 episodios de exhibicionismo en el marco del trabajo dentro de prisión. Hasta noviembre de 2025 escalamos hasta los 58 casos de exhibicionismo, 51 casos de acoso sexual y 6 agresiones sexuales en cifras oficiales de la Secretaría General. Récord con 115 ataques, cifra que no incluye el mes de diciembre, pero es que además debemos ser conscientes que la zona oscura de estos números, de los ataques que no salen en estas estadísticas, es muy grande. Comenzando por los casos que ni siquiera son denunciados, otros que no pasan los filtros de la pasividad interesada de directores, de la falta de apoyo institucional, jurídico, médico, psicológico o social. Vamos a compartiros solo unos ejemplos, como el caso que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en la prisión sevillana de Morón de la Frontera. Durante una entrevista, un interno llega a masturbarse delante de la trabajadora. La rápida intervención de los funcionarios evitó un incidente más grave. Se trataba de un interno multireincidente con antecedentes por delito de agresión sexual. También en septiembre de 2025, en el centro penitenciario Lledoners, en Barcelona, una trabajadora sufre un acto de deliberada exhibición sexual por parte de un interno que ya había realizado la misma conducta en 2 ocasiones anteriores. Un interno que se mostraba desafiante ante la trabajadora, que cuando se decide a denunciar tiene que enfrentarse a la dirección del centro, que mantuvo al interno en el mismo módulo y no tomó medidas disciplinarias inmediatas, ni lo separó preventivamente de la funcionaria, que tuvo que coincidir nuevamente con el recluso agresor. Se transmite, a nuestro parecer, un mensaje claro de impunidad. El 8 de julio de 2025, en la prisión de Sevilla II, Morón de la Frontera, se produce un caso muy grave y evitable. Un preso peligroso, multireincidente, con un extenso historial en delitos sexuales y conductas violentas, agrede a la psicóloga de su módulo. Este interno se encontraba ubicado en un módulo de respeto. El ataque se produce en un despacho y durante el mismo la trabajadora fue golpeada, recibió mordiscos en labio, nariz, oreja, fue manoseada íntimamente mientras era amenazada y le arrancaban mechones de pelo. Sufre lesiones físicas y psicológicas, dado que estos ataques dejan heridas visibles e invisibles. El 2 de diciembre de 2024, en el centro penitenciario Ponent, en Lérida, un interno con un historial violento agrede sexualmente a una funcionaria durante la subida a celdas, tras la cena, momento que aprovecha para tocarla y restregar sus partes íntimas contra ella. La funcionaria logra liberarse y tuvo que encerrarse en la celda para protegerse del ataque. De nuevo, se trataba de un interno que contaba con episodios previos de agresión y acoso sexual a otras funcionarias. El 22 de noviembre del 24, en la prisión de Alhama, Pontevedra, una funcionaria es atacada en la galería del módulo. El agresor la arrincona contra la pared, forzándola, la besa, causándole heridas en el labio superior. En diciembre de 2023, 2 funcionarias de Vigilancia Interior en el centro penitenciario de Daroca sufrieron agresiones consecutivas por parte del mismo interno, consistentes en tocamientos y apretujones en su zona genital. Obviamente, la segunda agresión sucedió porque el interno no fue trasladado ni siquiera cambiado de departamento. En junio de 2024, en el Centro de Inserción Social de Zaragoza, durante la apertura de celdas,
un interno se masturba al paso de la funcionaria. Por lo que se ve, la funcionaria le interrumpió. Además, este interno estaba trabajando y en tercer grado, por lo que era desproporcionado abrirle un expediente, ya no digamos dar parte a la autoridad judicial. El 12 de noviembre de 2023, en el Centro Penitenciario Aranjuez, Madrid 6, aquí muy cerca, durante la bajada de mediodía, un interno se abalanza sobre una funcionaria, agarrándola por el cuello, amenazando con matarla y manoseándola. Su compañero, al intervenir para parar la agresión, es arrojado por las escaleras. En la caída se lesiona un pie, las costillas, la vértebra, necesitando ser operado varias veces. Pasa más de un año en una silla de ruedas y finalmente tuvo que jubilarse de forma forzada, dado que tiene lesiones permanentes. La funcionaria, por su parte, sufrió golpes y lesiones psicológicas. El 13 de mayo de 2019, en Foncalén, Centro Penitenciario Alicante, durante el cierre de celdas en el Hospital Psiquiátrico de Foncalén, una funcionaria que se encontraba sola sufre el ataque de un interno que la estaba esperando y al llegar a su celda la acorrala realizando tocamientos. La Administración consideró el ataque imprevisible. Vemos en todos estos ataques patrones comunes. Hay fallos estructurales, perfiles reincidentes, comentarios o gestos previos que no se documentan, pasividad en las direcciones, reconducción a incidentes regimentales, siempre sin apoyo médico, jurídico o psicológico y a menudo sin ninguna respuesta penal. Hablamos de abusos sexuales. Pensé que no había sacado con él. Vale, como podéis comprobar en lo que ha dicho Cristina, continuamente estamos hablando de abusos sexuales, exhibicionismo, masturbaciones, que últimamente se llevan mucho, amenazas con connotación sexual, insultos machistas. Os vamos a dar unos ejemplos de los insultos que nos dicen los internos mientras estamos desarrollando nuestro trabajo, según estás haciendo un recuento. Sí, os vamos a transmitir algunas de las cosas reales que las trabajadoras tienen que escuchar. No te voy a dejar vivir, zorra. Ven, que te voy a follar. Puta, que eres una puta. O chúpamela. Esto lo dice un interno con el pene fuera de la ropa. Vale. Tenemos el mismo problema en centros distintos, años distintos y con directores distintos. O sea, esto ya no es un problema solo de las direcciones, es un problema de los internos. Porque aunque los internos tengan el problema, en realidad el problema se traslada a que son las direcciones, la respuesta institucional que recibimos cuando nos pasan esas cosas trabajando. Al no existir un protocolo claro y específico, no se activan medidas inmediatas de protección a la víctima. A veces se minimizan los hechos. Ya sabéis, no era para tanto. Total, solo se la estaba... Pues eso. Se traslada o aparta a la víctima en lugar de trasladar o apartar al interno. Digo yo que todo el mundo tiene muy claro quién es el que tiene que salir del módulo. No se judicializa los incidentes. Les cuesta muchísimo a los directores enviar este tipo de incidentes a los juzgados. No lo recogen en estadísticas oficiales, lo que no se recoge no existe y se deja realmente a las trabajadoras en una situación de indefensión absoluta. Hay muchísimas compañeras, y todos lo sabéis, que no denuncian. Y no es porque no quieran denunciar, sino porque saben lo que viene después de denunciar. La duda, la soledad, la exposición, la falta de respaldo y, en demasiados casos, la doble victimización. Os contaba antes el caso del año 95. Bueno, pues os voy a decir que la compañera no denunció. Es más, la compañera entró en un relato de negación absoluta, donde esos hechos no habían sucedido. A pesar de que los compañeros que fuimos a rescatarla vimos claramente las secuelas, ella prefirió callar y decir que había sido un intento. No os voy a hablar del año 95, donde lo que preguntaron fue si la compañera llevaba falda.
doble victimización. Muy bien, pues seguimos igual. Hay casos donde hay compañeras que han bajado un recuento diciendo lo que les ha pasado y lo que han visto y les han dicho que ha tenido mala suerte. Yo sé que ahora mismo en las prisiones existe una estrategia que consiste en que si eres funcionario, en un módulo de mujeres, la que anuncia el recuento es una mujer. Y viceversa, precisamente para evitar determinadas situaciones. Lo que no hablan las estadísticas es de la ansiedad, las bajas médicas, el tratamiento psicológico, la culpa, habré hecho yo algo para merecerlo, el miedo de volver al puesto y carreras profesionales marcadas para siempre. Eso es violencia institucional. Si yo a las 8 de la mañana, cuando realizo un recuento, lo único que voy a ver es hombres desnudos haciendo determinadas historias, el resto de la jornada, hasta las 10 de la noche, pueden imaginarse sus señorías cómo puede ser. Lo que no puede ser es que uno vaya a trabajar a encontrarse eso. Y como ahora veremos cuando nos cuenta Cristina las sentencias judiciales que tenemos, porque desde tu abandono siempre hemos utilizado la vía judicial, hemos tenido una buena noticia que también la contará ahora Cristina, siempre judicializamos, pero es terrible también la soledad frente a lo que es la justicia ordinaria, digamos. Pues sí, porque ante una realidad tan cruda, cuando se dan en los centros todas estas situaciones con habitualidad y nos toca echar mano de la mochila que nos protege, es decir, de la regulación de las normas, leyes o instrucciones que previenen y gestionan estos actos, la realidad, viendo las leyes autonómicas y los planes de Estado sobre el género, es muy sorprendente. No hay una normativa prevista en el ámbito penitenciario. Se han hecho muchos esfuerzos regulatorios y presupuestarios, loables, pero no son para prisiones. Existe una ley de prevención de riesgos que obliga al empleador a velar por la salud y la seguridad de los trabajadores, pero no es de aplicación en este ámbito. Lo que sí resulta de aplicación en nuestro Código Penal, que tipifica las agresiones sexuales en su artículo 178 y siguientes, o el exhibicionismo en el artículo 185, aunque les adelanto, el exhibicionismo dentro de prisión sufrido por una trabajadora de la mano de un interno no se recoge aquí ni en ningún otro artículo. Dentro de prisión usamos un infausto PEAFA, Protocolo Específico de Actuación frente a Agresiones. En el caso de las agresiones sexuales establece notificaciones, investigaciones. Es un protocolo ineficaz en general, pero mucho más frente a una agresión sexual. Solo se puede aplicar, todos vosotros lo sabéis, cuando nos han atizado. Por eso encuadra muy mal dentro del fenómeno de los ataques a la libertad sexual. Es además un protocolo más orientado al control y la fiscalización que a la prevención, al acompañamiento a la víctima, que no existe, y a la búsqueda de reparación. Pero no seamos pesimistas. En 2024 la Secretaría General aprueba un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la AGE, en la Administración General del Estado, adaptando esta norma al ámbito penitenciario, Real Decreto 247/24. Cuando un amigo me pasó una copia, había en ella una nota en color rojo. Se lee: ojo, no se aplica a las conductas de internos. Es una norma eficaz y amplia para todos, todas y todes, menos para lo que nos preocupa cotidianamente en nuestro trabajo. Agradecemos su aprobación, claro, pero les aseguro que la preocupación en una cabina o en una guardia, la preocupación común y cotidiana, no es la del ataque que te lance un compañero. Hay un enorme elefante en la habitación y la Administración Penitenciaria hace como dice la canción de Bob Dylan, Pretend he just doesn't see. La instrucción sirve, en todo caso, para iluminar cómo se aborda un acoso, un abuso, un ataque. Habla de chantajes sexuales, de acoso ambiental, de conductas verbales y no verbales. Ya si sirviese para los problemas que tenemos sobre la mesa, sería mejor aún. Nos venimos quejando de la inacción de la Secretaría General, pero sí aprueban protocolos de actuación. Tenemos recientemente incorporada la Instrucción 126, que aprueba un protocolo de actuación para prevenir, proteger y atender a las personas privadas de libertad víctimas de violencia sexual en prisión. Es loable,
pero creo que no hace falta explicar que no sirve para proteger a sus trabajadoras. Sencillamente no es para ellas. Habréis escuchado que las prisiones forman parte de la sociedad en la que se incardinan, bien lo sabemos. Por eso, el Ministerio del Interior pone en marcha puntos violeta en sus centros. Estuve el pasado diciembre en una jornada formativa sobre ellos en mi delegación de Gobierno, con el objetivo de implementarlos en nuestros centros penitenciarios. Es abrumador y algo desordenado la cantidad de organismos, recursos, números de teléfono que se nos explicaron. Tenemos puntos violeta dentro de las prisiones y a ellos puede acudir cualquier mujer, pero no están destinados a los ataques de internos a las trabajadoras. Por concluir, el único protocolo real frente a estas situaciones cotidianas en prisión acaba siendo la charla en el despacho de dirección, donde se juntan el "lo lamento" con el "este chico sale de permiso, vamos a ver qué se puede hacer, si quieres te cambio el servicio o estamos esperando a que responda Madrid". Así es, señores, estamos esperando que responda Madrid, que cuando lo haga cuente por fin con la parte social, que no es otra que la que tienen hoy delante de sus ojos. Vemos algunos huecos dentro de la Administración, pero ¿qué pasa cuando llegamos a los tribunales? Cuando por fin se acude a la justicia, tampoco se encuentra una respuesta eficaz. Uno de los autos judiciales incorporados reconoce expresamente que un interno se masturbó desnudo delante de una funcionaria durante un recuento, provocándole una crisis de ansiedad y una baja psicológica. Sin embargo, la agresión sexual se descarta por no existir contacto físico y los hechos se reducen a un delito leve. En otro procedimiento, 2 funcionarias denuncian acoso laboral y amenazas tras un incidente grave con un interno. Ambas sufrieron cambios forzosos de destino, pérdida de funciones, bajas médicas por ansiedad y depresión. La causa se archiva al considerarse que las decisiones que se adoptaron estaban dentro de la organización del servicio, que es competencia de los directores. Estas resoluciones transmiten un mensaje profundamente peligroso. La violencia sexual y el acoso en prisión no recibe un reproche real. Denunciar no protege. Vale, cuando os comentaba antes lo de las sentencias, en el momento que nos fuimos a los tribunales ordinarios para denunciar las masturbaciones, pues parece ser que el delito de exhibicionismo ha desaparecido y solo permanece en aquellos casos que se realice frente a menores de edad o personas que no, no sé cómo se dice ahora. Vulnerables. Vulnerables, vamos a decir vulnerables, que si no nos metemos en unos jardines. Y entonces las funcionarias, pues nada, somos personas normales que no tenemos cobertura en el Código Penal, es un delito leve. Como no podemos ir por ahí, nos fuimos contra los señores directores que sacaron a las funcionarias de su servicio. Y la contestación de la justicia ordinaria es que el señor director puede decidir perfectamente a dónde manda cada uno de nosotros. Con lo cual tampoco podemos ir en el caso de que los directores no hagan lo que tienen que hacer. La buena noticia es que afortunadamente en el caso de la compañera de Foncalén, ese fue archivado y conseguimos que se reabriera con nuestro bufete de Sánchez Navarro y finalmente el interno ha sido condenado. A pesar de que, como había dicho, que era un imprevisto, ¿no? Era imprevisible. Era imprevisible. Como era imprevisible, pues no, había que cerrar porque fue imprevisible. Porque normalmente te avisan. Claro. Lo que sucede. Entonces, como fue imprevisible, ojo, no. Espera, que hubo una que chilló y como ya chilló y el otro paró, dice, bueno, te ha tocado un poco, pero si chillaste y se paró, déjalo. Ha parado. Déjalo estar. Bueno, pues lo hemos abierto. Le han caído al interno a pagar a nuestra compañera después de muchos años y más sobre todo moralmente, porque entonces ya os digo que los compañeros a veces y sobre todo las direcciones dejan mucho que desear. Seguiremos luchando con el bufete. Para concluir, ya me imagino que todos ustedes saben cuál es nuestra reivindicación principal, que es clara y además urgente. La creación inmediata de un protocolo específico frente a las agresiones sexuales en el ámbito penitenciario. Un protocolo único, claro y de obligado cumplimiento para todos los centros penitenciarios
y que garantice que todas las direcciones sepan exactamente lo mismo que hacer. Miren, señoría, tenemos el protocolo de actuación frente a las agresiones físicas, el famoso PEAFA. El PEAFA te especifica qué es lo que tienes que hacer con un interno. Las agresiones sexuales son igual de agresiones, con lo cual vamos a tener el protocolo para las agresiones sexuales, puesto que no son incidentes aislados. Este protocolo, igual que el PEAFA, tiene que incluir obligatoriamente la protección inmediata de la víctima, es lo primero. Hay que proteger a la funcionaria, que es la víctima, vuelvo a repetir. La clasificación del agresor en primer grado y su conducción inmediata y separación del módulo donde esté la funcionaria. Aislamiento hasta que llegue la conducción, en primer grado. Comunicación automática a la autoridad judicial. Que sea la autoridad judicial la que diga que no es delito. Ese delito no se decide en un despacho. El director o la directora no es quien para decidir si algo es un delito. Lo mandas al juzgado y que sea el juzgado el que decida. Que nosotros ya estaremos ahí para recurrir si no consideran que es delito. Asistencia jurídica y psicológica a las víctimas, como sucede en la calle. Exactamente igual. Somos igual de mujeres dentro que fuera. Lo mismo que el no es no, también dentro de prisión. Y finalmente, un registro oficial y transparente de los incidentes, igual que sucede con el resto de las agresiones. Porque la seguridad y la dignidad de las trabajadoras no pueden ser opcionales. Y porque las funcionarias no pedimos privilegios. Pedimos seguridad, dignidad y respaldo institucional. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Ana Vázquez. Sí, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, Montse, a ti te conozco desde hace muchos años y a Cristina la acabo de descubrir hoy. Magníficas vuestras intervenciones. Que sepáis que el chat de diputados del del Partido Popular estaba echando humo. Entonces, antes de que tú reclamaras nada, yo le dije a Manuel, déjame hablar después de ellas, porque aquí hoy tenemos en la comisión, entre estos 14 diputados, tenemos a nuestra portavoz en la Comisión de Justicia y a nuestra portavoz en los temas de igualdad. Entonces, nos comprometemos, los 14 diputados que estamos aquí, con nuestra portavoz, Esther Muñoz, que confía plenamente en nosotros, en preparar esa iniciativa y en solicitar en el Congreso de los Diputados que tengáis ese protocolo, porque nos duele el alma saber que protegemos a las mujeres en las calles y dejamos desprotegidas a las mujeres que nos protegen en las prisiones. Así que contad con nosotros, estos 14 diputados, vamos a firmar esa iniciativa. Nos va a ayudar entre María Jesús Moro y Silvia. Y nos ponemos también los de la Comisión de Interior y me quedo con la cara de todos los diputados que vais a firmar, queráis o no queráis, esa iniciativa y que la podamos traer a debatir tan pronto, bueno, cuanto antes, y vosotros que os invitaremos a que vengáis al debate aquí al Congreso. Bueno, pues continuamos la jornada sobre prisiones, funcionarios de prisiones, y damos paso a lo que es la tercera y última mesa, cuyo título es Abordaje y sentimiento que nos invade ante la situación actual de las prisiones españolas. Rogaría a sus señorías que me prestaran solamente tan solo 8 minutos de su tiempo. Dejen los móviles, relájense, cierren los ordenadores y a ver si soy capaz de explicar con palabras cómo se siente un funcionario o una funcionaria de prisiones hoy en día en España. Preparando mi intervención, dudaba si usar la palabra miedo o no. Decidí que sí. Decidí que sí porque entendí que en esta sala no hay ningún superhéroe, aunque créanme, señoría, que a veces solamente nos falte la capa. ¿Saben ustedes lo que se puede llegar a sentir cuando tienes que entrar en una celda estrechita de 10 metros cuadrados a reducir un individuo con 100 kilogramos de músculo que previamente se ha cortado para que al entrar a por él te llenes de su sangre, que ha ganado en altura subiéndose en la mesa, que ha rociado todo el suelo con agua, jabón, incluso sus propias heces, que te espera al fondo de la celda con un pincho
y te dice, totalmente fuera de sí, entra, hijo de puta, que no vas a volver a ver a tu familia. ¿Sabes lo que se siente? Ese individuo seguramente poco tendrá que perder, porque ya ni tan siquiera lo van a clasificar en primer grado, como bien saben nuestros compañeros. Pero tal vez si consigue cortarte, lo trasladen, lo cunden a otra prisión a que se lo coma otro compañero. Esa es lo que cree en Madrid que es la solución. Mientras tanto, tú esperas ahí, te tiembla todo, te chirrían los dientes. Es como que no controlas tu cuerpo, te tiemblan las piernas y aunque parezca o quieras controlarla, no puedes. Aparece el miedo, pero no puedes dejar que asome, porque de ti dependen otros 4 compañeros que su vida va a depender de cómo, de bien y de valiente hagáis el operativo. Finalmente entramos a por ese individuo y se reduce, pero tú no dejas de pensar, te estás jugando la vida por un mísero sueldo. Mientras tanto, esa persona que creemos que debe ser tu garante, Fernando Grande Marlaska, mira hacia otro lado. Ni está, ni se le espera. Y tú te juegas la vida. Por desgracia, esta no es la única situación a la que nos enfrentamos los funcionarios y las funcionarias de prisiones a día de hoy. Te pueden prender fuego una celda y te esperan al fondo con un pincho, como bien digo, para hacerte un pinchito moruno. Al fondo de una galería en la cual te acorralan para agredirte. Entras en una pelea tumultuaria en la que las mesas, las sillas vuelan a su antojo. Un motín en donde cualquier cosa que arda, bueno, pues es un bien preciado para eso, para meter fuego y que se vea bien grande. ¿Por qué no decirlo? Un secuestro, en donde son capaces de coger un objeto punzante, ponértelo en el cuello y apretar, a ver cuánto es capaz tu cuerpo de aguantar sin soltar la primera gota de sangre. No vengo a daros la tarde, señorías, pero sí que quiero que os pongáis un poquito en nuestro lugar, a ver si consigo hacerlo, porque estas cosas solo se cambian de una manera, con voluntad política. Y espero y deseo que cuando puedan, esa voluntad política cambie en nuestro sino. Porque estos individuos tan peligrosos del cual estoy hablando no solamente aparecen en televisión, que solamente con su mirada casi que nos hacen temblar a todos. No solamente es ese hijo de puta de su barrio que casi se cambia de acera para no cruzaros con él. O esas bandas de argelinos, esas bandas latinas, esas bandas del este, donde tu vida no vale un centavo. Pues esa clase de gente son los angelitos, los clientes con los que cada día lidiamos en prisiones. Cada día con menos autoridad, menos herramientas y menos funcionarios. En este sindicato me enorgullece decir que cualquiera de las 140 personas que estamos aquí podría explicarle lo que pasa en una prisión. No tenemos liberados, y lo digo muy fuerte y lo repito, no tenemos liberados. Cada turno sabemos lo que pasa en prisiones, no nos lo tienen que contar. Por eso espero y deseo que cuando lleguen al gobierno, que también deseo que sea bien pronto, nos sigan dando la oportunidad de contaros la verdad de lo que pasa en prisiones y no hagan como otros, que parece que prefieren no escucharnos porque a veces la verdad escuece, la verdad duele. Lo digo por el Partido Socialista, por si no se me ha notado. En esta mesa, en la tercera y última mesa, hemos venido a hablar de sentimientos. ¿Y cómo nos sentimos después de que el pasado 29 de enero, jueves 29 de enero, nuestros compañeros catalanes, muy merecidamente, fueron, a través del Real Decreto, fue aprobado para que fueran agentes de la autoridad? En un mes y medio. En un mes y medio, esa tramitación fue tramitada, aprobada y en los próximos días será publicada en el boletín oficial de su región. Y nosotros, a la pregunta de ¿cómo se siente un funcionario de prisiones? Yo me siento de segunda división, de tercera división, porque no es justo que tras 8 años luchando, y por ejemplo, el 19 de noviembre de 2024 lleve nuestra tramitación para ser agentes de la autoridad metida en un puto cajón porque este gobierno no quiere hacernos agentes de la autoridad. No es justo, realizando el mismo trabajo. Pero para más INRI, en este pasado año
a nuestros compañeros del País Vasco se les subió el sueldo ganando un funcionario del País Vasco 800 euros por departamento más que el resto del país. No es justo realizando el mismo trabajo. A veces hace que me pregunte, me siento muy orgulloso de decir que soy andaluz. Ya me lo habrán notado en mi acento, pero a veces hace que me pregunte si no habrá estado mal nacer en Andalucía en vez de, pues eso, en el País Vasco, en Cataluña. A la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, con tercer año consecutivo récord en agresiones a trabajadores penitenciarios, con unas prisiones en donde mandan los internos, sí, mandan los internos a sus órdenes, en donde los funcionarios nos sentimos abrepuertas. Si me encontrara la víctima de una violación al salir de este congreso, me mirara a los ojos y me dijera, ¿cómo se encuentra mi violador en prisión? Con todo el dolor de mi corazón le tendría que decir que seguramente mejor que tú. Seguramente mejor que tú. Porque a ti eso ya no te lo quita nadie. Pero él, no te voy a decir que está viviendo la vida, pero no está pagando la pena. ¿Y que cómo hemos llegado hasta aquí? Pues muy fácil de explicar. Con la política de buenismo que está aplicando este gobierno, en donde se creen que siempre con un sí a este tipo de internos van a arreglar las cosas, que van a evitar los problemas, y lo único que están haciendo es atrayendo esos problemas. Para terminar mi turno de palabra, me gustaría decir que terminar como en algunos de vosotros en las que previamente me había reunido, os he expresado que un buen día, un buen compañero me dijo que la palabra de un político es su aval, y es lo que debe de... Perdón, el móvil. La palabra de un político es su único aval. Es lo que le precede para que nosotros, la población, podamos confiar en él. El Partido Popular, y Tu abandono me puede matar, lleva trabajando de la mano en estos últimos 7 años. Por eso les pido, les ruego encarecidamente, sé que pronto van a ser gobierno, necesitamos un estatuto propio, necesitamos ser agentes de la autoridad, necesitamos ser profesión de riesgo y necesitamos una equiparación salarial. Basta ya de ser siempre los abandonados de este país. Orgulloso de ser funcionario de prisiones, Tu abandono me puede matar. Hola, buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quisiera reiterar el agradecimiento de mis compañeros a sus señorías por estar aquí con nosotros y brindarnos la oportunidad, que para nosotros es muy especial, de decir cómo nos sentimos y cómo estamos en estos momentos. También agradecer la presencia de todos los compañeros, en especial los que han venido en tren, que hoy en día coger un tren hay que echarle pinrele, aunque de eso los funcionarios, por desgracia, sabemos mucho, de qué es tener valor. Bueno, pues me llamo Diego y este mes cumplo 28 años, evidentemente de antigüedad. Tengo 56, justo el doble. He trabajado 25 años en vigilancia interior en V1, pasando por todos los departamentos. He trabajado en ingresos, en preventivos, en penados, en primarios, muy intercidentes, de respeto, conflictivos, aislamiento, enfermería, en fin, absolutamente por todos los sitios. Y en los últimos 3 años estoy ejerciendo de educador. El área de tratamiento, mi forma de vestir, así lo dice. Ya no pertenezco a los torturadores. Ahora mismo soy amigo de los internos. ¿Vale? Por esto sé de primera mano cómo afecta la seguridad en el área de tratamiento, pero también a la inversa. También sé cómo afecta el área de tratamiento en la seguridad en las cárceles, en crear un buen clima. De hecho, mi punto de vista es que estas dos parcelas no se pueden disociar. Tienen que ir siempre de la mano. Tratamiento y seguridad y tratamiento han de ir siempre juntas. Es más, diría que todas las áreas de las cárceles, vigilancia, tratamiento, sanidad, gestión, personal laboral, área mixta, fuerzas y cuerpos de seguridad,
están interrelacionadas e influyen unas sobre otras. He pasado, pues que sabíamos que veníamos aquí, pues semanas, quizás un mes o más, elaborando este discurso. He consultado toda la legislación vigente oficial, datos, estadísticas, noticias que pudieran ser llamativas, todo en aras de justificar nuestra premisa, que sin seguridad no es posible aplicar el tratamiento. No es posible aplicar el tratamiento penitenciario orientado a la famosa reeducación y a la reinserción social que nos exige la Constitución. Pero al final me he dicho, Diego, si es muy sencillo, tu historia es la realidad de un funcionario de prisiones y eso es lo que voy a hacer. Le voy a relatar mis 28 años de historia penitenciaria en 4 minutos, quizás un poquito más. Pues bien, de todo mi caminar penitenciario hubo un hecho que me ha marcado como funcionario de prisiones. Fue el día que casi matan a mi compañero y amigo Manuel, este hombre que tengo aquí a mi izquierda. Le salvó de que le cortaran el cuello el traje antitrauma. Ese día tomé conciencia de lo extremadamente peligroso que es mi trabajo. Estoy seguro que si en esa intervención, en vez de estar él, que es experto en artes marciales porque se lo ha pagado él, si en vez de él estoy yo o otro compañero, ese compañero seguro que termina con el cuello cortado. Y no es demagogia, es así. Bien, por aquel entonces yo ya llevaba unos 20 años de antigüedad y ya había presenciado motines, plantes, peleas multitudinarias, internos con la cabeza abierta, internos empalados de oreja a oreja, labios cosidos con grapa, ojos cosidos con hilo, muertos de internos a medianoche con sobredosis, y he llegado, cuando estaba en ingreso, a huellar muertos, manualmente. En mi época no existía el sistema de identificación automática. A huellar muertos. Por cierto, a mí nadie me enseñó a huellar un muerto. Yo fui allí con toda mi voluntad, bueno, pues voy a huellar un muerto. Sé que no va a colaborar, pero tampoco me lo va a poner difícil. Qué sorpresa fue cuando se me ocurrió, como nadie me lo ha dicho, abrir la cremallera entera. El olor que allí salió fue horrible, horrible. Busqué su mano derecha, totalmente rígida y fría. Era imposible tomarle una huella. Y yo decía, Diego, que te está empestando, haz algo. Total, que como pude, le huellé manualmente, cerré la bolsa y ese olor no se me quitó de la nariz pues fácilmente 4 o 5 días. Fue horrible. Pues bien, con todo esto que le estoy contando, que es ya digno de mención, nada comparable con lo que sentí el día que casi matan a mi compañero Manuel. El tiempo se detuvo y todo parecía a cámara lenta. Se me hizo interminable, infinito. Cuando por fin terminó todo, yo estaba exhausto, no podía más. Miré hacia abajo y yo tenía una porra así extensible, la tenía hecha 2 agujeros. Si hay alguien que hace crossfit aquí, eso es imposible hacer. Lo hice de la tensión que yo tenía y del momento que yo sufrí. Pero aún así, cuando acabé exhausto, aquello era media mañana, si no mal recuerdo, Manuel, nos tuvimos que ir a trabajar. Ese día hacíamos mañana y tarde y seguimos trabajando como si nada hasta la noche. Llegué a casa, como todos los días, allí me esperaba mi mujer y mi mujer me preguntó, como siempre me preguntaba, oye, Diego, ¿qué tal en el trabajo? Y yo, como siempre, le contestaba para no preocuparla, todo bien, cielo, tranquila. Bien, me fui a la cama con ella, al día siguiente tenía que ir a volver a trabajar, con lo cual puse el despertador temprano para levantarme y cuando sonó el despertador y me incorporé, mi mujer me dijo, oye, Diego, yo sé que tú no quieres preocuparme, pero tú ayer no tuviste un día normal. Digo, ¿a ti quién te ha dicho que no? Te he dicho que tuve un día normal. Dice, no, te has pasado toda la noche pegando botes en la cama y llorando. Digo, bueno, luego te cuento que me tengo que ir a trabajar. Perdone si me emociono, pero es que fue así. Estoy viendo a mi mujer, la pobre, pasándolo mal. Con ser duro, esto que estoy contando, para mí lo peor fue cuando fui al trabajo. Me volví a encontrar solo con mi compañero todo el día,
Nadie, en las 14 horas que duró el turno, nadie se acercó a preguntarnos un simple «Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?». Ni un mando, ni un directivo, por supuesto, ningún psicólogo. Allí estábamos todo el día, como si no fuera pasado nada. Yo no daba credibilidad, yo sentía impotencia, no me lo podía explicar. Sentí rabia, una rabia enorme. A día de hoy, desde aquel día, jamás he vuelto a ir a trabajar a prisiones con ánimo o con un mínimo de orgullo y de deseo. La situación de abandono, para mí eso me abrumó. Y me dije, Diego, cuanto antes tienes que salir de interior. Pásate a tratamiento, que allí se está mucho mejor. Yo pensaba que al salir del área de vigilancia y pasar al área de tratamiento iba a disminuir mi percepción del peligro o el estrés o el miedo. Pues nada más lejos de realidad. Aunque mi complemento específico diga que cobro menos, pero en mi trabajo de educador no he conseguido abandonar esa situación de miedo. Trabajo en el Departamento de Ingresos, en el Departamento de Enfermería, llevo los destinos del Departamento de Aislamiento y una unidad terapéutica. Sí, en tratamiento también falta personal y por eso tengo que llevar 4 unidades, porque no somos educadores suficientes. Cuando llego al Departamento de Ingresos, lo primero que te llama la atención es que hay 5 dispositivos antisecuestro, o el botón del pánico. Son unos botoncitos, unos llaveritos blancos que te lo cuelgas en el cuello y si ves que el interno al que estás entrevistando tiene posibilidad de que te va a atacar o va a hacer algo, tú lo pulsas y el funcionario de compañía de vigilancia puede acudir a ayudarte, ¿vale? Es algo típico en la AGE, ir a hacer una entrevista con un botón antisecuestro. Las salas donde hacemos las entrevistas tienen un gran ventanal con un transparente para que el funcionario que está fuera pueda ver que allí no está ocurriendo nada extraño. Una puerta también como cualquier puerta de Hacienda. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahí dices tú, bueno, pues se están tomando medidas de seguridad. Tienes un botón antisecuestro, tienes una ventana por donde te ve y hay un funcionario que está pendiente de ti. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegas a trabajar, allí solo hay 2 funcionarios. Uno que está en el búnker, otro departamento típico de la AGE, estás en el búnker y otro, el que puede acudir, normalmente está muy ocupado. Pero seamos positivos, hoy hay alguien que puede acudir a ayudarte, a socorrerte. Pues tú tocas el botón del pánico, el compañero se dirige al búnker, intenta localizar al jefe de servicios porque no se puede utilizar ningún medio coercitivo previa utilización de un jefe de servicios. Si localiza al jefe de servicios y este le autoriza, se tiene que ir a dirigir al armario donde están los medios coercitivos, saludar a la cámara para saber que eres un funcionario que está haciendo uso del medio coercitivo, sal del búnker, vete al rastrillo, espera que se abra una puerta, se vuelva a cerrar, tú pasas, que se abra otra puerta, se vuelva a cerrar, tú pasas. Sea que cuando el funcionario llega a la sala, lo que hace es de notario de lo que allí ha pasado ya, porque ha tardado más de 5 minutos por un protocolo que no te permite a ti, porque eres un torturador, hacer un uso racional de los medios coercitivos. Tiene que haber un mando por encima que decida por ti. Una cosa de loco. En estos 3 años he tenido que entrevistar en las circunstancias ahora mismo comentadas a asesinos, a violadores, a sicarios, muchos con cuadros psiquiátricos severos, agresores sexuales de menores, incluso a internos de primer grado. ¿Saben ustedes a quién tuve que entrevistar siendo de primer grado? ¿Se lo imaginan? Al mismo interno que intentó matar a mi compañero. Ahí estaba yo entrevistándole para hacerle un programa individual de tratamiento para conseguir reeducarlo y reinsertarlo. En fin, recientemente otro interno de primer grado fue progresado a 2º grado. Este interno tiene un historial, tiene muy pocos años en la cárcel, pero ya tiene un historial con más de 50 incidentes, 36 de ellos de carácter violento o muy violento. Y además toma una potente medicación psiquiátrica. Pues lo han destinado a mi unidad terapéutica. Pues estábamos en el huerto, yo solo con 10 internos, porque otra vez el funcionario destinado en la UTE tuvo que ir a otro departamento por falta de personal. Eso es el día a día. Se hace un libro de servicios con mucho personal, pero luego siempre falta gente. Pues estábamos ahí haciendo unas zanjas con los internos, todos pertrechados con escardillos y demás para hacer la zanja,
y este interno tenía la zanja entre sus manos y se estaba dirigiendo a otro interno. Y le dijo: si te tengo que reventar, te reviento, bro. Allí fui yo, la verdad que todavía no sé cómo, por qué fui yo, supongo que será por el sentido del deber y la profesionalidad, y me puse entre los dos internos. Otra vez se me paró el reloj, otra vez empezó todo a ir a cámara lento. Y dije: Diego, concéntrate, estás solo, habla tranquilo, no dejes de mirar la azada y si el interno le da por levantar la azada para agredirte, métete en su zona, bloquéale el brazo y golpéale todo lo fuerte que tú quieras. Perdón, un poquito de agua. No. Afortunadamente la desescalada funcionó, ¿vale? Señorías, no cometan el mismo error que cometen todos. Da igual el área que escojas: vigilancia, tratamiento, gestión, área mixta, etc. Trabajar con internos siempre es peligroso, siempre es peligroso. Ortega Lara trabajaba en oficinas. En Algeciras quemaron 2 coches, uno de funcionarios de vigilancia, pero el otro coche era de una trabajadora social que lo usaron para amenazarlas para conseguir permisos. En Morón agredieron sexualmente a una psicóloga y la compañera asesinada en Mas de Ric era personal laboral. Dividir el trabajo en áreas está bien a modo organizativo, pero todas las áreas están interrelacionadas. Se me ocurren un montón de situaciones dependientes de otras áreas penitenciarias que afectan directamente la conflictividad de los módulos, empezando porque se celebren correctamente las comunicaciones y los vis-a-vis, que haga los dos compañeros van a entender, que haya una carga del peculio idónea, que el economato exista el género que debe haber, que no se estropee la máquina del café, que haya agua caliente, que no se vaya la luz, en fin, un montón de situaciones que no forman parte de vigilancia, pero que sí influyen directamente en el ambiente que existe dentro de los módulos. Cuando sus señorías gobiernen, cosas que espero, ya no por el bien de las prisiones, que también, sino por el bien de España, tendrán que decidir cuál será el eje central de su política penitenciaria. Lo que vulgarmente se dice, en qué cesto ponen los huevos, en el de la seguridad o en el del buenismo tratamental. Desde mi punto de vista, ese es el error endémico de prisiones. No deben existir distintos cestos. Debe solo existir un cesto fuerte y amplio, elaborado con un mayor material humano y con un mayor número de material adecuado y formación adecuada. Y una vez que tengamos ese cesto robusto, ahí ustedes pueden meter todos los huevos penitenciarios con tranquilidad. Salidas terapéuticas, cursos educativos, programas, actividades deportivas, salidas programadas, lo que ustedes quieran, pueden meterlo dentro de ese cesto. No busquen estadísticas que maquillen la realidad penitenciaria, porque esas estadísticas están manchadas con los insultos, amenazas, agresiones y agresiones sexuales que sufrimos los funcionarios y funcionarias de prisiones. La única diferencia entre la vigilancia y el área de tratamiento es nuestra forma de vestir, pero ni a mí ir de traje me va a evitar situaciones peligrosas, ni a mi compañero ir uniformado le va a evitar tener miedo. Tu abandono me puede matar. Yo siempre me aplaudo y tanto el cumpleaños. Bueno, pues antes, para terminar y de pasarle la palabra... sí, antes de... Miguel, ¿te quieres sentar? Sí, como... Pues como decía, antes de pasarle la palabra y terminar lo que es esta jornada, pues al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, me gustaría decirle a mi compañero Diego que yo tampoco olvido ese día, que doy las gracias a Dios por
por ese día haberte tenido ahí, a ti y a otros 4 compañeros más. Y que bueno, que prisiones te da y te quita cosas. Y a mí me ha dado un amigo para siempre. Bueno, estando en la sala constitucional, me gustaría recordar el artículo 25.2 de la Constitución española, que dice: las medidas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. La reeducación ni está ni se le espera. Tenemos un sistema penitenciario que es un auténtico esperpento. Por eso espero que cuando lleguen al Gobierno aborden los cambios necesarios para que dicho sistema nos proteja y nos ponga en el lugar que merecemos. Sin más, en la palabra Miguel. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos acompañáis y gracias en especial a vosotros, a Tu Abandono Me Puede Matar y a todas las personas a las que representáis. Más de 5.500 servidores públicos que representa vuestro sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones. El nombre de vuestra organización nos interpela a nosotros, a los que formamos parte de las instituciones, a los que formamos parte de esta Casa del Congreso de los Diputados como sede de la soberanía nacional y en especial al Gobierno, a los gobiernos, al Gobierno de turno. Porque si el Gobierno abandona a los funcionarios de instituciones penitenciarias, está dejando sin recursos para hacer frente a la tarea que asumís en el día a día. Gracias por el trabajo que hacéis, en especial a Manuel, al frente, por vuestro trabajo y por vuestro compromiso. Me alegro mucho que esta jornada se celebre aquí, en el Congreso, dentro del Congreso. Es verdad que fuera ya os habíais manifestado en distintas ocasiones, pero hoy estáis dentro de la casa de todos los españoles, en esta que es vuestra casa, y que aquí, y nada más y nada menos que en la Sala Constitucional, pongamos encima de la mesa las reivindicaciones de un colectivo tremendamente olvidado, yo diría por este Gobierno y probablemente también por los anteriores. Y por lo tanto creo que es tremendamente importante que vuestra voz se escuche hoy aquí, dentro de la Cámara, donde están representados todos los españoles. Yo tengo que deciros que el Partido Popular quiere estar a vuestro lado, al lado de los funcionarios de prisiones que trabajáis día a día en las cárceles de toda España. Yo tengo que deciros que conozco personalmente vuestras condiciones de trabajo, vuestras circunstancias laborales. Lo conozco bien, lo sé bien por vínculos familiares. Sé cuáles son vuestras preocupaciones diarias, las he vivido cerca de mi familia y, por lo tanto, conozco vuestros riesgos. Tratáis todos los días con internos peligrosos, jugándoos la vida en muchas ocasiones. Los miembros de este sindicato no estáis liberados, ni siquiera a tiempo parcial, y creo que esa es la mayor demostración del compromiso firme con las personas a las que queréis representar. Estáis al pie del cañón y estáis todos los días y además lucháis por vuestros derechos, por tener unas condiciones laborales dignas para que vuestra seguridad esté garantizada. Nadie puede ver su integridad física amenazada al acudir a su jornada laboral. Nadie, absolutamente nadie, y los funcionarios de prisiones tampoco. Permitidme que, para empezar, tenga un recuerdo para Nuria López, vuestra compañera de la prisión de Mas Enric, en Tarragona, que falleció a manos de un interno, fue asesinada. Nunca debió perder su vida. Nunca debió perder su vida y la realidad es que Nuria debe ser la última. No queremos ni una muerte más de un empleado público de prisiones en el ejercicio de su trabajo. Y creo que eso es el compromiso que debiera adquirir instituciones penitenciarias, que el caso de Nuria no vuelva a suceder nunca más. Y creo que eso es lo que le corresponde al Gobierno, al actual y al próximo, al siguiente. Yo he estado escuchando parte de la jornada desde el ordenador en el despacho en Génova porque no podía venir aquí antes y creo que lo hemos escuchado en las distintas intervenciones que habéis pronunciado, ¿no? Los problemas que sufrís en vuestro puesto de trabajo,
las amenazas, los ataques, el miedo, que se pasa muchas veces, esa palabra que es tabú, pero que forma parte de la condición humana, el desamparo y el abandono que sufrís desde hace años por parte del Gobierno e, insisto, probablemente de este y también probablemente de anteriores que no fueron plenamente conscientes de la situación laboral de cada día en las prisiones de España. Y nosotros lo que tenemos que decir es que no puede ser, que no puede seguir sucediendo. España no se merece un Gobierno que dé la espalda a sus servidores públicos y, desde luego, cuando lleguemos al Gobierno vamos a contraponer la situación actual. Mientras asocia al Gobierno con partidos que no creen en la democracia y que se beneficia a quienes vulneran la ley, nosotros creemos que España merece un Gobierno al lado de quienes defienden la ley y no de quienes se la saltan. Y eso es lo que pretendemos hacer al llegar al Gobierno. No puede ser que el Código Penal se cambie a la medida de personas con nombres y apellidos condenados por la justicia, ni que se indulte o se amnistíe a condenados para comprar su apoyo para que un Gobierno pueda continuar. Ni que la Ley de Seguridad Ciudadana se le permita a un partido como Bildu redactarla a la medida de sus propios intereses. No puede ser que el presente y el futuro de España se escriba con esos socios y, desde luego, nosotros vamos a tratar de revertir esa situación. Hay que reconocer vuestro trabajo como una profesión de riesgo, porque lo es, porque negarlo es ir contra la evidencia, tanto a efectos de jubilación anticipada, de coeficientes reductores o de protección social. Hay que trabajar y caminar hacia esa equiparación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esa reivindicación desde el Gobierno desde el propio Gobierno vamos a asumirla, y desde luego hay que trabajar por darle a los funcionarios de prisiones medios materiales, técnicos, para que haya más seguridad en el trabajo en el día a día. Es necesario que haya protocolos contra las agresiones, lo explicabais vosotros, pero para proteger a los funcionarios, no para proteger a los delincuentes que vosotros custodiáis. Y creo que, desde luego, instituciones penitenciarias tienen que dar un giro de raíz en los planteamientos que defiende. Y, por lo tanto, quiero deciros que este es nuestro compromiso, que tenéis nuestra palabra. Lo hemos demostrado desde la oposición. Hemos registrado aquí en el Congreso el primer estatuto del funcionario de prisiones. Es verdad que duerme el sueño de los justos, porque estamos en la oposición y aquí la presidenta de esta Cámara, que espero que me esté escuchando, se encarga de frenar todas las leyes que los socios del Gobierno no ven con buenos ojos, pero desde luego cuando lleguemos al Gobierno lo que hemos presentado como oposición lo tramitaremos como ley si tenemos mayoría parlamentaria. E igual que hemos defendido a través de iniciativas el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, lo hemos defendido a través de iniciativas en la oposición, y cuando lleguemos al Gobierno lo aprobaremos con la mayoría de esta Cámara. Y creo que eso es lo que queríais escuchar. Y por eso quiero agradeceros que me hayáis invitado a esta jornada, por los vínculos que me une al colectivo del que formáis parte, y creo que es fundamental no solo que el próximo Gobierno, que deseamos ser nosotros, asuma los compromisos que hoy hemos plasmado aquí, sino para también concienciar a la sociedad del trabajo que hacéis. Porque yo creo que la sociedad no quiere saber lo que ocurre dentro de las prisiones, porque es la parte menos bonita de nuestra sociedad, con la que convivís todos los días y donde os ganáis el pan para vuestras familias. Pero creo que hay que concienciar al conjunto de la sociedad de la dificultad, el riesgo de vuestra labor. Creo que hay que impulsar y establecer una tolerancia cero hacia las agresiones. Y creo que hay que ser muy duros, que cualquier agresión tiene que ser considerada como un atentado a la autoridad, porque dentro de las prisiones vosotros sois la autoridad. El próximo
El próximo Gobierno de España tiene la tarea de restablecer el principio de autoridad en nuestro país. Se ha perdido a lo largo de los últimos años. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo son, los diputados lo somos. Y creo que restablecer ese principio de autoridad es esencial en una sociedad democrática que quiera defender los principios que todos nos hemos dado de la mano de la Constitución de 1978. Yo quiero deciros que hemos gobernado muchos años en España y quizás en determinados momentos no había medios para atender vuestras necesidades y en otros quizás los hubo y no hubo la sensibilidad necesaria para ser plenamente conscientes de los problemas que había dentro de las prisiones de España. Pero nosotros nos comprometemos con lo que vamos a hacer cuando lleguemos al Gobierno de España. Y desde luego esta es nuestra palabra y desde luego una de las prioridades será reponer el principio de autoridad en nuestro país y atender a los funcionarios de prisiones y reconocer la tarea diaria que hacéis. Muchas gracias a todos. Bueno, pues creo... Tengo que decirte, Miguel, que no estamos acostumbrados a bonitas palabras. Nos suelen apalear, somos los torturadores, somos tal. Y bueno, no me deja de impresionar que una persona con el peso político y personal que tiene hoy en día en el Partido Popular nos prometa estas cosas, porque la verdad es que Ana Vázquez me conoce bien, puedo llegar a ser muy pesado, tengo tu teléfono y como he dicho en mi discurso, si el aval de un político es su palabra y tú no has dado su palabra, espero y deseo que cuando lleguen al gobierno cumpla con su palabra. Sin más, no me queda más que agradecer. Los que me conocen saben que lo digo de corazón. El gran altavoz que nos han prestado hoy el Partido Popular. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Y creo que seguramente tendrá que darte las dos vidas para decir todo lo que está haciendo por prisiones. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañera. Porque sin todos vosotros, tu abandono me puede matar. Serían más que 10 locos gritando fuera a las puertas del Congreso. Como bien ha dicho Miguel, somos el sindicato mayoritario de prisiones. Gracias a Dios nos está costando, pero la gente lo está viendo. Y repito y deseo que lleguen al Gobierno y que con ello veamos nuestros deseos cumplidos. Muchas gracias y buen viaje.